Igor, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenidos a este espacio y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti, Carola, por la invitación a este espacio online, nada de virtual, porque esto es real, definitivamente. Y no, mira, muchísimas gracias. Creo que es el momento y la oportunidad de usar estas herramientas y bueno, de aprender un poco más de las cosas que nos llaman la curiosidad, que nos llaman la atención. Y bueno, te felicito por tu iniciativa. Gracias, Igor. Igor, nos trae esta conversación uno de los temas más polémicos en esta situación actual mundial y es el tema de los derechos humanos. El COVID-19 llegó para generar muchísimos cambios a nivel mundial por una situación de salud pública y bueno, los gobiernos del mundo debieron tomar decisiones y acciones para tratar de frenar un poco esta pandemia y esta situación pues actual. Y en función de eso, pues el mundo comenzó a cambiar y comenzamos a tener a partir de ese momento, pues otras dinámicas de vida, otras dinámicas de funcionamiento. Y bueno, en función a eso pudimos observar, por ejemplo, en el caso de China, que China generó unas aplicaciones para dispositivos móviles que les permite tener acceso a información personal y a ubicación en tiempo real de las personas. Y así sucesivamente, Igor, podemos pasarnos por una serie de situaciones y de elementos donde podemos ver que muchas de estas decisiones y acciones de los gobiernos pudiésemos pensar que están siendo violatorias de algunos derechos humanos. Te puedo nombrar otros ejemplos que llaman a preocupación. Bueno, por ejemplo, en el caso de China, Amnistía Internacional redactó un informe donde generó una serie de observaciones al respecto con esta situación. Unas observaciones donde manifiestan muchísima preocupación por el tema de la privacidad, ¿sabes? Y todo este tema. Por ejemplo, está el caso de Ecuador, lo que pudimos ver a las redes sociales donde había excesos policiales, abuso de autoridad. En el caso de España, donde también se vio coaccionada la libertad de expresión, algunos médicos que a través de esta vía manifestaron alguna preocupación y después conocías la información de que eran removidos de sus cargos y una serie de cosas, Igor, que podemos ver que podrían muchas libertades estar en juego. En ese sentido, nos planteamos como padres, tenemos ahora también que educar a nuestros hijos en materia de derechos humanos, tenemos que conversar con nuestros hijos en materia de derechos humanos, porque mucha de esta información pues se maneja y se ve en las redes y nuestros hijos están observando situaciones de repente donde podríamos hablar de que todo pareciera que es normal ahora que suceda así porque hay una pandemia. Sí. Bueno, mira, ante todo te felicito por tu introducción. Me robaste parte de lo que yo quería decir, ¿no? Pero nada, mira, Carolina, definitivamente hay un conjunto de libertades amparadas en esa Declaración de los Derechos Humanos que están siendo amenazadas, ¿no? La libertad de opinión está siendo muy amenazada. Uno puede, la libertad de reunión, de reunirte no es que está amenazada, es que está anulada totalmente, ¿no? Sí. La libertad de la asistencia médica, bueno, está muy cuestionada. Esa libertad de expresión también, tal cual como tú dijiste, en algunos países está amenazada, en otros países está ya anulada esa libertad. Eh, esa libertad de la libre circulación, ¿no? Acceso a la alimentación, también están siendo entonces libertades amenazadas o ya anuladas, bien sea por políticas establecidas para tal fin por parte de los gobiernos o porque las circunstancias de los países han llevado a que estos derechos fundamentales entonces hayan sido, vamos a decir, anulados.
no por la política pública, sino por la circunstancia de los países como tal. Yo creo que definitivamente hay un gran debate sobre esto. Yo creo que, pero el respeto a los derechos humanos responde a varias variables. Uno, y algo que tú sabes muy bien, a los sistemas políticos como tal. Los sistemas políticos son sistemas que son mucho más proclives a respetar los derechos humanos. Los sistemas democráticos, ¿no?, son mucho más proclives a respetar los derechos humanos, en cambio, en contra de lo que son los sistemas autocráticos, dictatoriales, en donde los derechos humanos son coartados como parte fundamental para poder mantener dichos regímenes, como por ejemplo el de China. Dicho esto, entonces tenemos que ver cómo las instituciones hacen que se respeten los derechos humanos, porque el derecho de los derechos humanos tienen que ser velados por las instituciones, ¿no?, políticas de cada uno de los países, ¿no?, las instituciones establecidas para tal fin. Por eso vemos que tal vez la dinámica o la discusión sobre el derecho o el respeto a los derechos humanos en países como China no existe. No existe porque allá hay un sistema, bueno, autocrático, es el Partido Comunista desde la más alta esfera donde se decide la política y listo y ya está. Y por supuesto, quien esté en contra de lo que se dispone desde el punto de vista de políticas públicas, bueno, definitivamente entonces va a ser objeto de sanciones o incluso de persecución criminal. En cambio, en las instituciones democráticas sí nos estamos dando cuenta que se está dando este paso. De hecho, Carolina, la Secretaría General de la Unión Europea emitió allí un paper de trabajo sobre el tema de los derechos humanos en esta época de emergencia, porque hay una cosa que tenemos que tomar, que tenemos que considerar también. Estamos en una situación de emergencia. Los países, Estados Unidos decretó estado de emergencia. ¿Qué pasa? Que cuando tú decretas estado de emergencia, estado de excepción, los principales derechos que son afectados son los derechos humanos. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Al estar afectados los derechos humanos por este conjunto de medidas, porque tienen en principio, persiguen proteger un derecho o un interés mayor, que en este caso es la vida de todos nosotros, en base a ese argumento de proteger a un interés mayor, repito, que es la vida de todos nosotros para evitar ser objeto de la pandemia, bueno, se está violando un conjunto de derechos humanos, se están amenazando un conjunto de derechos humanos. Pero el que se viole o no se viole no depende de ese decreto de estado de excepción. Depende de cómo las instituciones responden, de cómo las instituciones que tienen que velar, que se respete, que se ejecute esos decretos, realmente no abusen y terminen violando los derechos humanos de las personas. Por ejemplo, poner un ejemplo, es verdad, hay un decreto que dice que hay donde la circulación, y esto a nivel casi que mundial, ¿no? En España, pero me vengo al caso de Venezuela, donde la libre circulación no existe. Esa circulación está, no es que no exista, está coartada. Si tú no puedes moverte de Caracas al estado Anzoátegui o al estado Aragua o viceversa con libertad. No te lo permiten, tienes un conjunto de obstáculos. Ahora, entendemos que eso es para evitar que se propague la pandemia. Vamos bien, ¿verdad? Ahora, los funcionarios que están velando para que se respete dicha orden, ¿realmente ellos están tomando en cuenta los derechos humanos o están abusando de su posición de poder para poder entonces sacar algún tipo de beneficio personal? Esa es una discusión importante. Porque, por ejemplo, si yo estoy en el estado de Aragua y tengo que venir a Caracas obligatoriamente para un tratamiento médico, ¿cómo hacemos?
¿Cómo hacemos si entonces ese libre o ese derecho primordial a la asistencia médica en Venezuela no está garantizado, por ejemplo? No está garantizado por un sistema, no está garantizado porque las estructuras como tales del sistema de salud en Venezuela no existen. Entonces, ¿qué sucede allí cuando los estados no pueden entonces dar respuesta a ese derecho básico a la asistencia médica? Y de repente una persona que está en el estado de Aragua tiene que desplazarse a Caracas y no dejan que se desplace. No solamente porque la policía o la Guardia Nacional no lo permite, sino porque ahora, dado otros problemas estructurales del país, no lo puede hacer, como por ejemplo el caso de la gasolina. ¿Qué pasa allí? ¿Dónde está el del Estado para que entonces esa persona realmente pueda acceder, incluso en tiempos de crisis, en tiempos excepcionales, a un derecho tan fundamental como? Pero nos estamos dando cuenta de que no podemos utilizar la excusa, el argumento de la pandemia para violar los derechos humanos. Es verdad, los estados están amenazados, pero no por eso se tiene que activamente violar los derechos humanos o el Estado no hacer lo propio para que en situaciones de excepción hacer que la gente, por favor, pueda gozar de sus derechos. Dicho esto, date cuenta que a lo que decía la Secretaría General de la Unión Europea, emitió un documento en el cual dice que en estos estados de emergencia hay que tener mucho cuidado, los gobiernos deben tener mucho cuidado, por ejemplo, con el tema de la libertad de expresión, que está muy amenazada, tal cual como tú dijiste, ¿no? Tiene que haber respeto a la libertad de expresión y opinión, y mucho más en momentos como este, porque ahora en momentos donde la tecnología casi que prela a los medios tradicionales de comunicación, los medios tradicionales de comunicación deben entonces tener un rol protagónico, pero principalmente, oye, haciendo valer la voz de los científicos, la voz de los especialistas. Si tú no haces valer, si no hay esa libertad de expresión de que los científicos, por ejemplo, expresen sus opiniones, incluso hasta sus críticas y recomendaciones sobre cómo se está manejando esta pandemia por parte de los gobiernos, ¿qué es lo que puede suceder? Bueno, que los llamados bulos, ¿no? O fake news, bueno, terminan apoderando, bueno, o se termina apoderando de la opinión pública porque no hay, por lo que los medios tradicionales están coartados en su libertad de expresión. Entonces ahí tienes una gran amenaza, tienes un gran problema. Por eso es que la Unión Europea hace cierta advertencia. Otro tema que tú acabas de decir, el tema de la privacidad y la protección de la data. Estas aplicaciones, como tú acabas de decir, si algo violan, es tu derecho, no solamente a la libre circulación, porque si la aplicación, si cuando tú vas pasando y colocas el celular, no te da el check verde, tú no puedes pasar a la otra zona. Y si te da el check rojo, bueno, te quedas allí, no, vamos a decir, confinada a un espacio determinado. Bueno, es que no solamente eso, sino que cuando tú bajas esa aplicación, ¿qué garantía hay de que esa aplicación no está robando data tuya? ¿Bajo, bajo quién está supervisando que cuando tú bajas esas aplicaciones promovidas por los gobiernos, realmente no hay un robo de data para saber cuál es tu opinión política, con quién te estás asociando, con quién te estás reuniendo? Otro tema importante y un tema más europeo que de otros lados, pero está el tema de la discriminación. Eh, realmente se está dando un trato igualitario a todas las personas que requieren esa asistencia médica o no. Estamos viendo incluso en Estados Unidos, te das dando cuenta cómo los sistemas, nadie puede negar de que los Estados Unidos es un sistema democrático, donde hay ciertamente independencia del poder, pero nos estamos dando cuenta que el sistema, ¿no? No el sistema político, sino el sistema de país como sistema económico y todo esto, no garantiza el ejercicio o el disfrute de muchos de estos derechos humanos. Por ejemplo, con el tema de la asistencia médica, Carolina, hay un problema inmenso, y es que la asistencia, es decir, en Estados Unidos no existe una asistencia médica primaria.
Y lo que existe es y no existe una asistencia médica pública, es principalmente privada. Ahora, ¿qué sucede? Que mucha gente en Estados Unidos, el que no tiene seguro, no puede ir, no puede recurrir a los centros de salud en esta pandemia. Pero es que hay otro tema, y aquellos que son ilegales tienen miedo de ir a los centros de salud a pesar de sentir de que tienen los síntomas, porque tienen miedo de ser entonces, bueno, deportados de Estados Unidos por ser ilegales. Entonces, date cuenta del drama que hay. Entonces, es decir, esta revisión de los derechos humanos no solamente pasa por hablar de los derechos humanos como tal, o hablar del sistema político como tal, porque de repente tú dices, bueno, si es verdad, China, bueno, no es secreto para nadie que por el régimen político como es, bueno, viola mucho los derechos humanos de las personas, pero tampoco, pero no es menos cierto que cuando se generó esta pandemia, construyeron un hospital en 2 días para darle albergue y responder a toda la gente que, bueno, que necesitaba esto. Entonces te das cuenta que esto hay que verlo de forma global, de cómo se complementan las instituciones políticas, bueno, con los sistemas, el sistema económico y el sistema de cada país.